Muy buenas noches, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga, que hayan tenido un bendecido fin de semana y que ya estemos preparados para iniciar la semana laboral el día de mañana. Hoy vamos a iniciar nuestras transmisiones de la semana con un tema que hemos dado en llamar Preparando el Ajuar, pero antes de iniciar la enseñanza del tema vamos a orar. Amante Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por esta noche que tú nos permites, Señor, venir y juntarnos, Padre, a través de este medio para escudriñar juntos tu palabra, Señor, y seguir aprendiendo y creciendo para llegar a ser esa novia pura, limpia, santa, sin mancha y sin arruga que tú estás preparando, Señor. Padre, en esta hora te damos gracias por esa salvación tan grande que tú has traído a cada uno de nosotros a través del Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y para que tengamos vida eterna. Te damos gracias también, Señor, por el regalo de tu Espíritu Santo que tú has enviado a morar en nosotros, con nosotros y sobre nosotros, Señor, para guiarnos, enseñarnos, fortalecernos, consolarnos, ayudarnos en toda situación y hacernos más que vencedores por medio del Señor Jesucristo. En esta hora, Señor, te pedimos que la unción de tu Espíritu Santo que permanece sobre cada uno de nosotros rompa todo yugo de mentira, toda altivez, todo argumento y razonamiento falso que se oponga al conocimiento tuyo y a la obediencia a tu palabra y al entendimiento de tu palabra para que tengamos vida y vida en abundancia. También te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo abra nuestros ojos, nuestros oídos, pero por sobre todo nuestro corazón, para que tu palabra sea sembrada en él y produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y te damos gracias a ti, Señor, por lo que tú vas a sembrar en nuestros corazones en esta noche, porque tu palabra dice que cuando estamos los hermanos juntos y en armonía, ahí envías tu bendición y vida eterna. Muchas gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bienvenidos, hermosa y maravillosa familia de Dios. Bendiciones para cada uno de ustedes que hayan tenido un hermoso fin de semana en familia y en sus congregaciones. El día de hoy vamos a compartir acerca de un tema que se llama Preparando el Ajuar, y esto para ello vamos a ir al libro de Efesios en el capítulo número 5 y versículos del 1 al final del capítulo. Vamos a ver todo el capítulo rápidamente. La palabra de Dios dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues participantes con ellos. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales,
cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. En el versículo 32 está la clave de todo este pasaje. Dice la palabra: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Muy bien, la palabra de Dios vamos a verla en este pasaje. Vamos a dividir este pasaje en tres partes. La primera parte, del versículo 23 al 31, que habla de la iglesia. La segunda parte, del versículo 14 al 21, que nos habla de despertar. Y del versículo 1 al 11, que nos habla de el ajuar de la novia. Veamos por qué decimos que el principio de este pasaje habla del ajuar de la novia. Primero que nada, al final del capítulo, el Señor, como ya lo mencioné, en el versículo 32 dice claramente: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Es decir, todo el pasaje está hablando de la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? La iglesia nos la define a partir del versículo 23 al 31 con estos pasajes. Primero dice: Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Algo importante, notemos, dice: Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. No todos los que van a una congregación son iglesia. No todos los que dicen que son iglesia, son iglesia. Y eso lo vimos en un estudio pasado, cuando vimos las 7 cartas a las 7 iglesias de Apocalipsis. ¿Por qué digo no todo el que va a una congregación es iglesia, ni todo el que dice que es iglesia es iglesia? Porque aquí claramente está especificando quién es la iglesia. Cristo es la cabeza, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Para que alguien sea iglesia, debe ser parte del cuerpo de Cristo, pero para ser parte del cuerpo de Cristo, Cristo tiene que ser su cabeza, y no una cabeza nominal, sino una cabeza real. Nuestra cabeza no es nominal para nuestro cuerpo. Nuestra cabeza es real para nuestro cuerpo, y de nuestra cabeza emanan todas las instrucciones que nuestro cuerpo debe cumplir. Por lo tanto, somos miembros del cuerpo de Cristo cuando estamos sujetos a la cabeza, y estar sujetos a la cabeza significa obedecer a quien es la cabeza, y la cabeza es Cristo, y Cristo es la palabra de Dios. Por lo tanto, iglesia son todos aquellos y aquellas
que verdaderamente obedecen al Señor Jesucristo, no los que dicen ser salvos y que solo están enfocados en recibir del Señor las promesas, las bendiciones, pero no en ningún momento están interesados en la obediencia a Cristo. Y esto lo reafirma en Efesios 5:24, porque dice que la iglesia está sujeta a Cristo, y estar sujeta a Cristo significa obedecerle. No es el que dice ser iglesia el que es iglesia. Iglesia es aquel que verdaderamente le obedece, y obedecer es cumplir sus mandamientos como lo dice la palabra. Eso no es algo que lo esté inventando yo, lo dice la palabra muy claramente. El que me ama guarda mis mandamientos. Y lo dice en Juan capítulo 14, versículo 15, Juan capítulo 14, versículo 21, Juan capítulo 14, versículo 23. O sea, el que me ama guarda mis mandamientos, dice Jesús. Y eso significa obediencia. Por lo tanto, el que verdaderamente ama al Señor lo tiene por cabeza, es su iglesia y es obediente. La característica del cristiano no es si va a la iglesia, si canta coritos, si sirve en una congregación, si diezma, no. La característica fundamental de un miembro de la iglesia, de un miembro del cuerpo de Cristo, se llama obediencia. Obediencia. Esa es la palabra clave que a muchos hoy no les gusta. Pero la palabra no está hecha para que nos guste. La palabra está hecha, está escrita para que nos redarguya, nos corrija, nos instruya y nos enseñe para que estemos preparados para toda buena obra. O sea, no es lo que me gusta de la palabra. Es que la palabra es la palabra y es toda la palabra, y toda la palabra es útil para prepararnos para toda buena obra. Entonces la característica, de acuerdo a estos dos pasajes de Efesios 5:23, Efesios 5:24, es que la verdadera iglesia de Cristo es una iglesia obediente a su palabra. Quizá no sea una obediencia perfecta, pero es una obediencia creciente, como dice la palabra también en Filipenses capítulo 1, versículo 6, que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Luego en Efesios 5:25 dice: Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y en el 23 es su Salvador. Entonces, ¿el Señor es solo el Salvador, o es el Salvador solo de aquellos que verdaderamente andan en obediencia a Él? Es aquellos que aman al Señor, así como el Señor los ama a ellos. Y amar al Señor, como ya lo vimos en Juan capítulo 14, versículos 15, 21 y 23, es los que le obedecen. Por ellos se entregó el Señor, por aquellos que le obedecen. ¿Para qué? Notemos lo que dice en Efesios 5:26. Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Notemos que Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para, santificarla, purificarla en el lavamiento del agua por la palabra. Otra vez la palabra y obediencia, ¿no? Porque la palabra es para la obediencia. Para santificarla, para que camine en santidad, para que camine en un camino apartada para Dios, no coqueteando con el mundo y coqueteando con Dios. Eso es ni gallo ni gallina, ni frío ni tibio. O somos o no somos. Y esto no lo digo yo, lo dice la palabra. Es
el que verdaderamente es iglesia está caminando en ese proceso de santificación, está caminando en ese proceso de purificación. No es que lo diga, es que el Espíritu Santo lo está haciendo en el corazón de cada uno y hay una manifestación creciente de ello. Por eso Juan el Bautista le dice a los que se convertían que hicieran frutos de arrepentimiento. ¿Y qué son frutos de arrepentimiento? Obediencia a la palabra. Otra vez caemos en obediencia. La obediencia es el centro de la iglesia. Dice, Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. La iglesia está sujeta a Cristo. Eso eso significa obediencia. Por lo tanto, no todos los que van son, ni todos los que dicen ser son. Aquellos que obedecen son la iglesia. Y esa iglesia es una iglesia que está siendo santificada, purificada, ¿a fin de qué? De que cuando venga el Señor o cuando se presente delante del Señor, sea una iglesia gloriosa. ¿Y qué significa una iglesia gloriosa? Es una iglesia que refleje el carácter de Cristo, es decir, así como refleja amor, gracia, misericordia, benignidad, bondad, bendición, verdad, justicia, etc., también disciplina, también aborrece el pecado, también es una iglesia que camina en la verdad, y la verdad es toda la palabra de Dios, no solo la que le gusta y desecha lo demás. Además, para poder caminar en la palabra necesitamos conocer la palabra. Entonces, iglesias son aquellos que están creciendo en conocer la palabra de Dios. Y además dice, para presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, es decir, con el carácter de Cristo, que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, es decir, una iglesia que está apartada del pecado. No es una iglesia de pecadores, sino una iglesia de santos que eventualmente pecan, pero que su intención no es el pecado, que su intención no es hacer su voluntad, sino hacer la voluntad de aquel que es la cabeza. Recordemos que la cabeza es la que dirige todo el cuerpo. El cuerpo, la mano no le dice a la cabeza, no quiero hacer eso, así que no lo voy a hacer. No, si la cabeza ordena, la mano hace. Si la cabeza ordena, el pie hace. Si la cabeza ordena, los dientes mastican. Si la cabeza ordena, la nariz respira. Si la cabeza ordena, el corazón late. Eso nos habla de que cada órgano del cuerpo está sujeto a la cabeza y le obedece. Igual en la iglesia son aquellos que están sujetos a Cristo y le obedecen, viven una vida de obediencia que quizá no sea perfecta, pero es una obediencia creciente y el cuerpo está enfocado en la obediencia a Cristo. La mano no está enfocada en sus propios intereses, la mano está enfocada en obedecer lo que le diga la cabeza. Igualmente nosotros debemos de estar enfocados en obedecer lo que nos dice la cabeza que es Cristo, ya sea por la palabra o a través del Espíritu Santo. A aquellos que son la iglesia, Cristo los sustenta y los cuida. ¿Qué quiere decir los sustenta? Los alimenta, los nutre, los fortalece. ¿Y de qué? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Entonces es una iglesia que está siendo alimentada por la iglesia es alimentada por la palabra y por la comunión con el Espíritu Santo, que es el que nos enseña y nos guía la palabra. Y en Efesios 5:30 reafirma lo que hemos estado diciendo: somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos, y los dos serán una sola carne. O sea, somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Eso significa obediencia, ¿no? Y entonces llegaremos a ser una sola carne con Él. ¿En qué momento? En las bodas del Cordero, cuando seamos plenamente perfeccionados o estemos plenamente perfeccionados para ser uno totalmente con Él. Pero a Él es la
iglesia. Aparte son los creyentes, los discípulos. No, aparte son todas esas categorías. ¿Van a ser salvos? Sí, pero no son la novia. La novia son aquellos obedientes, aquellos que están enfocados en estar plenamente sujetos a Cristo, no sujetos cuando les conviene, sino sujetos en todo. Y esto, y luego todo el pasaje nos habla de esa forma de sujeción a Él. Notemos en el pasaje de Efesios 5:14 al 5:21, que es un llamado a despertar. Dice la palabra en Efesios 5:14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Pregunto, ¿los días son malos en este tiempo o no? Por supuesto que sí. Tenemos un montón de cosas que están malas. La iniquidad va en aumento. Tenemos epidemias, no solo de COVID, sino de otro montón de enfermedades. Estamos viendo desastres naturales a cada rato. En Guatemala recientemente la erupción del volcán de Pacaya, que duró como casi un mes. Aparte de eso, en estados de los Estados Unidos, unas tormentas de nieve que nunca se habían visto por esa magnitud y dimensión. Estamos viendo, aparte de ello, mucha gente sin trabajo por lo del COVID y como consecuencia de esto de la pandemia, empresas quebrando, gente muriendo. O sea, no son días buenos, son días malos. ¿Y qué nos dice acerca de los días malos? Dice que despertemos los que estamos dormidos, que nos levantemos de los muertos y nos alumbrará Cristo, que andemos con diligencia aprovechando bien el tiempo, no como necios sino como sabios. ¿Qué quiere decir necio? Aquel que anda en sus propios caminos, aquel que piensa, sí Dios, pero yo digo, y hace lo que Él dice en lugar de lo que Dios dice. Es decir, aquellos que toman la palabra, pero no con seriedad, solo para usarla a su favor y no en el sentido en el que está la palabra, que es en el sentido de la obediencia y de la santificación. Luego veamos este versículo despacio de Efesios 5:14. Ya vimos que estamos en días malos, por lo tanto este pasaje nos ayuda, es para ayudarnos a nosotros, para, primero que nada dice, despiértate, tú que duermes. La iglesia, pregunto, los que se dicen cristianos, ¿estaremos dormidos o no? Mayoritariamente, ¿estaremos dormidos o no? ¿En qué estamos enfocados? Estamos enfocados en la preparación de Cristo a su iglesia. Estamos enfocados en vivir una vida como Dios manda, o estamos dormidos todavía, embelesados o embrujados o atraídos, seducidos por las cosas del mundo. Deseos de la carne, deseos de los ojos, vanagloria de la vida, autocomplacencia, autoexaltación, autogratificación, autoestima. ¿Por qué estamos, en qué estamos entretenidos? ¿O en qué estamos enfocados? Deberíamos estar enfocados en la palabra, deberíamos estar enfocados en el Señor, deberíamos estar enfocados en la obediencia a Cristo, deberíamos estar enfocados en crecer cada día al varón perfecto, a la plenitud de Cristo, como nos lo dice Efesios capítulo 4, versículo 13, en fin, o estamos enfocados en otras cosas. Por eso dice, levántate de los muertos. ¿Por qué? Porque la iglesia está como entremezclada con el mundo y el mundo está muerto. Y dice, levántate de los muertos, sale de los muertos. Y entonces te alumbrará Cristo, te guiará Cristo. Porque ese alumbrar es lámpara, es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Entonces cuando salimos del mundo, la palabra de Dios alumbra nuestro caminar y entonces estamos despiertos, no dormidos. Y esto también se corresponde con una profecía
que está en el libro de Zacarías, en el capítulo número 9 y versículos 12 y 13, dice la palabra, y en el contexto del libro de Zacarías se está refiriendo también precisamente a los últimos tiempos. Dice: volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble, porque he entesado para mí a Judá como arco, e hice a Efraín su flecha, y despertaré a tus hijos, oh Sión, y contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente. ¿A qué se está refiriendo a eso, aplicado a este tiempo? Primero, volveos a la fortaleza. ¿Quién es la fortaleza? Cristo. Si la iglesia está durmiendo, la iglesia está entretenida en enseñanzas que no llevan a la obediencia, a la santificación, al crecimiento, a la imagen de Cristo, que es la sana doctrina, la doctrina de los apóstoles, y que la encontramos en todo el Nuevo Testamento a partir de Jesús hasta el libro de Apocalipsis. La iglesia, desde la perspectiva espiritual, está dormida, está seducida por el mundo, si no está caminando en eso. Entonces dice: volveos a la fortaleza, volveos a Cristo, volveos a las sendas antiguas. Oh prisioneros de esperanza. ¿Por qué prisioneros de esperanza? La esperanza no es una prisión, pero ¿por qué dice aquí oh prisioneros de esperanza? Porque tienen una falsa esperanza. Piensan que aún siguiendo en el mundo y teniendo las cosas del mundo y buscando las cosas del mundo van a tener vida eterna, y eso no es cierto. La palabra de Dios dice: por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces, de aquellos que están dormidos siguiendo al mundo, siguiendo más al mundo que a Cristo, lo que tienen es una falsa esperanza. Por eso son prisioneros de esa esperanza. Pero también dice la palabra: hoy también os anuncio que os restauraré el doble. ¿Qué quiere decir eso? Si nos despertamos de ese adormecimiento en el cual el diablo, a través de las enseñanzas del mundo que se han metido dentro de la enseñanza en el cristianismo, nos levantamos de los muertos y decidimos obedecer a Cristo, entonces Él nos restaurará el doble. ¿Qué significa ese restaurar el doble? Número 1, vida abundante en la tierra, y 2, vida en la eternidad, por partida doble. Nos restaurará el doble. Y miren lo que dice Zacarías 9:13. Dice: porque he entesado para mí a Judá como arco, e hice a Efraín su flecha. Judá y Efraín obviamente se refiere a Israel, pero dice: y despertaré a tus hijos, oh Sión. ¿Y quiénes son los hijos de Sión? Somos nosotros, la iglesia. Despertaré a la iglesia. Y dice: despertaré a la iglesia contra tus hijos, oh Grecia. ¿Qué es Grecia? Grecia representa la filosofía humanista. En otras palabras, el humanismo secular ateo, que es la base que pone al ser humano como centro, desplaza a Dios, y además de ello es la base de lo que hoy están impulsando los gobiernos unidos en la Organización de Naciones Unidas, que es el globalismo que nos va a llevar finalmente a el gobierno del anticristo en la tribulación y la gran tribulación, que va a llevar al mundo al gobierno mundial en la tribulación y la gran tribulación, que es el gobierno del anticristo. Entonces nos está diciendo que va a despertar valientemente a los hijos de Sión, que se van a levantar como un muro mientras permanezcan acá en la tierra antes de ser arrebatados. Serán valientes que se levantarán en contra de ese humanismo secular ateo, de ese globalismo, de esas enseñanzas del mundo que se han metido en la iglesia para adormecer a la iglesia. Y además dice: y te pondré como espada de valiente. ¿Y qué es la espada? La palabra. Estarán armados de la palabra, de la palabra pura, de la doctrina sana y pura, que es la doctrina de los apóstoles, que está en todas las epístolas y que está también en los evangelios, y que se fundamenta en la enseñanza del Antiguo Testamento, es decir, la palabra completa. Recordemos lo que dice segunda de Timoteo,
capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios, toda, desde Génesis hasta Apocalipsis. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para corregir, redarguir, enseñar e instruir. Y también en 1 Corintios capítulo 10, versículos 6 y versículos 11 dice que todas las cosas que están escritas para nuestro ejemplo se escribieron para que no caigamos en semejante ejemplo de desobediencia. Así que es toda la escritura. Cuando estamos firmemente parados en la palabra de Dios, no importa humanismo secular, ateo, globalismo, cualquier enseñanza adormecedora del mundo para robar, matar y destruir esa vida eterna, abundante y preciosa que tenemos en Cristo, porque vamos a estar firmes en la roca que es Cristo. Luego la exhortación: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos. Y aquí es en qué vamos a aprovechar el tiempo. Dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Y cuál es la voluntad del Señor? Bueno, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 7 nos enseñan que la voluntad de Dios para nosotros es nuestra santificación. Juan 3:30 y Mateo 16, 24 al 26 nos enseñan que la voluntad de Dios es que nosotros muramos al ego, al yo falso y a la carne. Dice Juan 3:30, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Mateo 16, 24 al 26, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz, sígame. Porque el que quiera ganar su vida terrenalmente hablando, la perderá eternamente. Pero el que pierda su vida terrenalmente, la ganará eternamente. Y esto, la santificación y el morir a nosotros mismos es una misma cosa, enfocada desde dos perspectivas diferentes. Luego, Romanos 8, 28 al 29 y 2 de Corintios 3, 18 nos dan una ampliación de esa voluntad de Dios. Dice la palabra en Romanos 8, 28 al 29 que todas las cosas obran para bien de los que amamos a Dios. ¿Quiénes son los que aman a Dios? Los que quieren obedecer su palabra. Porque el que me ama guarda mi palabra, dice la Biblia. Esto es, dice, aquellos que conforme a su propósito fueron llamados para que el carácter de Cristo fuera formado en ellos. Y 2 de Corintios 3:18 dice que el Espíritu Santo nos va transformando de gloria en gloria en el carácter del Hijo, en la imagen del Hijo. Por lo tanto, santificación, negarnos a nosotros mismos y que el carácter de Cristo sea formado en nosotros, es la voluntad de Dios. Necesitamos ser entendidos de la voluntad de Dios para aprovechar bien el tiempo en los días malos, estar despiertos y poder estar siendo transformados a esa novia de Cristo, ese ajuar, estar revestidos de ese ajuar de la novia de Cristo que Él viene a traer, que Él está preparando y que Él viene a traer. Luego, en Gálatas 5, 22 y 23, nos habla de otra perspectiva también de la misma voluntad de Dios, que es nuestra santificación. Y es que la santificación implica manifestar el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Mansedumbre es humildad y dominio propio. Eso significa una vida en amor manifestando el fruto del Espíritu. Por lo tanto, la voluntad, necesitamos entender si verdaderamente somos la novia y queremos ser revestidos de esa novia gloriosa que va a ser la que va a contraer matrimonio con Cristo en las bodas del Cordero y va a ser uno con Él completamente. Nosotros necesitamos ir detrás de la santificación, que significa morir al yo
que el carácter de Cristo sea formado en mí por el Espíritu Santo y la manifestación del fruto de una vida en amor, amor a Dios, amor al prójimo y amor a nosotros mismos, que significa manifestar el fruto del Espíritu. Así que ahí tenemos el cuadro completo de cuál es la voluntad de Dios. Y sabe una cosa, cuando nosotros estamos viviendo en la voluntad de Dios, todas las bendiciones nos van a venir por añadidura. Dice la palabra en Deuteronomio 28, versículos del 1 al 14, que si nosotros obedecemos la palabra de Dios, que santificación es caminar en la voluntad de Dios, vendrán sobre nosotros todas esas bendiciones y nos alcanzarán. Y lo mismo dice Mateo capítulo 6, versículo 33, busca el reino de Dios y su justicia y todas las cosas te serán dadas por añadidura. ¿Cómo podemos revestirnos de ese carácter de Cristo? ¿Cómo podemos negar las obras de la carne o el yo en nosotros? ¿Cómo podemos caminar hacia esa santificación manifestando el fruto del Espíritu? El versículo 18 nos lo dice muy claramente: sed llenos del Espíritu Santo, sed continuamente llenos del Espíritu Santo. En el idioma original, en el griego, hay un tiempo que es el tiempo verbal, digamos, en el que está escrito esto en el original griego, que se llama un presente continuo. ¿Qué significa un presente continuo? Ese tiempo no lo tenemos nosotros en el español, pero el presente continuo significa que este pasaje, sed llenos del Espíritu Santo, es sed llenos continuamente del Espíritu Santo, o sed llenos del Espíritu y sed llenos y llenos y llenos y llenos y llenos y llenos del Espíritu. O sea, continuamente, todo el tiempo, todos los días, en todo momento, llenos del Espíritu Santo. ¿Y por qué llenos del Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es nuestro santificador. El Espíritu Santo es el que nos guía a la verdad, que es la palabra, es el que nos empodera para guardar la palabra, es el que nos recuerda la palabra, es el que nos ayuda en nuestra debilidad para poner en práctica la palabra, es el que nos ayuda a hacer morir las obras de la carne. En fin, todo va caminando en la misma dirección. Obediencia, la palabra clave del cristiano no es bendición, ni la palabra clave del cristiano es congregarse. La palabra clave del cristiano es obediencia, y derivado de la obediencia se congrega, ora, lee la palabra, etc. Pero la palabra clave es obediencia. Obediencia. Luego dice, y lo dice Efesios 5:19 de otra manera, también dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Y por qué? Esto es el resultado de tener, recordemos que la palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Si vamos a hablar con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, porque nuestros corazones están llenos de la palabra. Y si están llenos de la palabra, estamos obedeciendo la palabra. Y si estamos llenos de la palabra, estamos caminando hacia la santificación. Y si estamos llenos de la palabra, estamos crucificando al yo, negando al yo, dando lugar al fruto del Espíritu, siendo transformados en el carácter de Cristo, en la imagen de Cristo. Entonces, y además dice: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ahí tenemos parte del ajuar, ¿no? Despertarnos, salir del mundo, pararnos en la palabra de Dios, buscar la santificación, andar diligentemente en ese camino de la santificación, aprovechando el tiempo, siendo llenos del Espíritu Santo y de la palabra. Luego, una vez que hemos visto esto de la primera parte del ajuar, recordemos que el ajuar es la vestimenta que la novia va a llevar a la boda. Y no solo a la boda, sino que va a llevar a la luna de miel, es decir, a la vida con el novio. Por lo tanto, esto significa de qué se va a vestir la novia. Este pasaje nos está enseñando de qué debe vestirse la novia de Cristo para ser esa novia, verdaderamente. Y en el versículo
del 1 al 11 nos da otras claves que tienen que ver con lo que ya vimos de despertar, de santificación, de ser llenos del Espíritu Santo, etc. Lo primero que nos habla, que resalta en este pasaje de Efesios 5:1 al 5:11 es apartarnos del pecado, apartarnos de todo lo que es mundano, de alejarnos total y completamente, tenerlo lo más lejos posible. Y si no, miremos algunas cosas que dice en Efesios 5:3, por ejemplo: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen. Ningún fornicario, inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. No seáis partícipes de las obras de las tinieblas. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Y eso quiere decir alejarnos del pecado. Ni pensar, ni hablar, ni vivir en el pecado. ¿Y por qué? Miren lo que dice, porque esto es serio. Dice en Efesios 5:13: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. O sea, no, delante del Señor no podemos ocultar eso. Podemos ocultarlo delante de los hermanos, podemos tener una imagen de muy santitos, etcétera, etcétera, delante de los hermanos, pero eso no quiere decir que delante del Señor estemos así o lo podamos engañar. No lo vamos a poder engañar. Definitivamente no. Entonces necesitamos caminar en esa voluntad preciosa y maravillosa de Dios. Y mire, cuando hablo de santificación, muchos pueden pensar: está hablando de esa santidad que lo manda uno al infierno. No, esa es una santidad legalista falsa. Una santidad de condenación, de acusación, de juicio. No, de lo que estamos hablando es de una santidad fundamentada en el amor de Dios, que quiero hacer todos los días lo mejor que pueda con la ayuda del Espíritu Santo para vivir una vida que agrade al Señor. No se trata de no hacer 30 pecados, se trata de vivir en la voluntad de Dios, en la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, esforzándome por vivir en la obediencia a toda la palabra de Dios, amando al Señor con todo mi corazón. Donde existe no la condena por si peco, sino donde existe la gracia para perdonarme y limpiarme de toda maldad, como dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, o como Jesús le dice a la mujer sorprendida en el acto de adulterio: ni yo te condeno, vete y no peques más. O como el hijo pródigo que vuelve en sí y regresa a la casa del Padre. Es una santidad de gracia, no es una santidad legalista, condenativa, acusativa, que emite juicios. No, es una santidad de gracia, donde nos ayudamos unos a otros a irnos perfeccionando, como dice la palabra en Gálatas capítulo 6, versículos del 1 al 2. Dice: si alguno viere a su hermano pecar, con espíritu de mansedumbre, restáurelo, no sea que después le toque a usted. Así que no es una santidad condenadora, no es una santidad acusadora, es una santidad restauradora en la gracia de Dios. Y la gracia de Dios significa vivir en amor a Dios y en obediencia a Dios para agradarlo a Él. Entonces, la novia se viste. El ajuar de la novia entonces consiste en desechar todas las enseñanzas que puedan haber, que aunque tengan algún fundamento bíblico, no tienen un total fundamento bíblico y por lo tanto son enseñanzas de error. Volver a la sana doctrina, a las sendas antiguas. ¿Cuáles son las sendas antiguas y la sana doctrina? La que va detrás de la santificación, de la obediencia a Cristo, de negarnos a nosotros mismos para que el carácter de Cristo sea formado en nosotros y vivir una vida en amor, manifestando el fruto del Espíritu. Y miren lo que dice
En Efesios 5:1, ¿cómo comienza? Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Por eso hablábamos de que la iglesia es la que está formada por los obedientes, no por los que dicen ser iglesia, o por los que sienten que son iglesia, o por los que se congregan en una iglesia. La verdadera iglesia de Cristo está formada por los obedientes, por los imitadores de Dios como hijos amados. Y en Efesios 5:2, andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Antes bien, en lugar de estar hablando cosas de las tinieblas, cosas mundanas, hablemos acciones de gracias al Señor. No permitamos que nadie nos engañe con palabras vanas. ¿Qué son palabras vanas? Palabras vanas son, para ponerlo de alguna manera, el Evangelio Light, donde lo que está tratando es de levantar el ego en lugar de levantar la santidad en nosotros, de levantar la autoestima, de levantar el éxito, las riquezas, el reconocimiento, la exaltación del hombre, en lugar de levantar la santidad del hombre. Esas son palabras vanas, porque todo lo que lo que está en el mundo es vanidad. Lo único realmente valedero, verdadero, es lo eterno. Es la obediencia a Cristo que nos lleva a la vida abundante. La obediencia a Cristo que nos lleva a todas las bendiciones con las cuales Dios nos enriquece, que no añaden tristeza con ellas. El mundo va detrás de las riquezas vanas, las riquezas obtenidas por sus propios medios, en su propio tiempo y no por los métodos de Dios. Y eso es vanidad. Efesios 5:8 dice, sois luz en el Señor, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor y no participando de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. ¿Cuál es el ajuar de la novia? ¿Cuál es el ajuar de la novia entonces? La santidad. Y la santidad, que significa una obediencia creciente a la palabra de Dios, que implica conocer la palabra y vivir en comunión con el Espíritu Santo. Cuando estamos caminando en ello, necesitamos no solo de la palabra, sino necesitamos también de ser continuamente llenos del Espíritu Santo, como dice también Efesios capítulo 6, versículo 10, en cuanto a la armadura de Dios, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Y qué es fortalecernos en el Señor? El Señor es la palabra, por lo tanto, es fortalecernos en la palabra y en el poder de su fuerza. ¿Cuál es su fuerza? El Espíritu Santo. Entonces, la comunión con la palabra y la comunión con el Espíritu Santo. De esa manera vamos caminando en santidad cada día. Y esa santidad, ¿cómo se refleja? En que cada vez más vamos a ser imitadores de Dios como hijos amados. Vamos a caminar en amor, dando nuestra vida al Señor, entregándonos completamente a Él, entregándonos al prójimo y al Espíritu nuestro, a fortalecer nuestro espíritu, nuestro verdadero yo en el Señor, dando acciones de gracias, no viviendo en engaño con palabras vanas, siendo luz en el Señor, como hijos de luz, caminando en bondad, en justicia y en verdad, comprobando lo que es agradable al Señor y alejado de todas las obras infructuosas de las tinieblas. Hermanos, el Señor está preparando a su iglesia porque su retorno está pronto, y si no está pronto, nosotros estamos prontos a irnos con Él y a presentarnos delante de Él para ser esa novia que Él está buscando, y el camino está marcado en las enseñanzas de Efesios capítulo 5, versículos del 1 al 21. Del 1 al 21.
Aquí lo único que nos resta es tomar cada uno de nosotros la decisión. El Señor ya tomó la decisión de que si nosotros decidimos con su palabra y su Espíritu Santo, Él va a perfeccionar esa buena obra en cada uno de nosotros hasta el día de Jesucristo. Pero nosotros necesitamos estar enfocados en su buena, agradable y perfecta voluntad. Él nos llamó a ser su novia. Él quiere que lleguemos a ser su novia. No quiere solamente que seamos hijos, ni amigos, ni discípulos, ni siervos, ni salvos. Todo esto, pero más allá de eso, la novia. Ese es el máximo galardón. Ese es el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y como dice Pablo, yo prosigo a la meta para ver si alcanzo el premio del supremo llamamiento. Quiere decir que algunos no lo alcanzarán. Podrán ser salvos, pero no lo alcanzarán. Recordemos que en la casa del Padre muchas moradas hay. Y hay morada, como lo hemos dicho otras veces, está la morada de los salvos, la de los siervos, la de los discípulos, la de los amigos, la de los hijos y la de la novia. Y la novia es la que va a ser uno con Él, porque es lo que dice la palabra en Efesios, uno con Él. ¿Queremos ser uno con Él? ¿Anhelamos ser la novia? Si anhelamos ser la novia, ojo con eso, no basta la intención. Necesitamos el enfoque, el esfuerzo. Dice la palabra, Pablo instruye a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 1 y le dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Cuál es el esfuerzo que necesitamos hacer en la gracia? No es el esfuerzo de las buenas obras, es el esfuerzo de hacer morir nuestro yo, nuestro ego, ese yo falso que es opuesto a la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que en lugar de que ese yo falso tenga el control de nuestras vidas, lo tenga el Espíritu Santo, y al tener el Espíritu Santo el control de nuestras vidas, nos va a guiar a toda verdad, nos va a guiar a la obediencia a la palabra, nos va a guiar a guardar la palabra, nos va a guiar a esa santificación que el Señor busca de cada uno de nosotros para que seamos su novia. Tenemos todo. Ya tenemos todo listo. Solo para tomar ese ajuar de la palabra y del poder del Espíritu Santo para revestirnos con ese ajuar, para vestirnos con ese vestido o con esas ropas de novia para presentarnos delante de nuestro amado cuando sea el momento, ya sea que Él venga por su iglesia o que nosotros vayamos hacia Él cuando terminemos nuestra vida aquí en la tierra. Pero de que llegamos, la pregunta es, ¿vamos a ser la novia? ¿O vamos a ser solamente salvos, o solamente siervos, o discípulos, o amigos, o hijos? La decisión es de cada uno, pero esa decisión requiere esfuerzo. Y el esfuerzo es día a día. No que ya seamos perfectos y no que vayamos a ser perfectos inmediatamente, pero es un caminar de todos los días, de aquí hasta que venga el Señor o nosotros vayamos hacia Él. ¿En qué estamos pensando? ¿Hacia dónde estamos enfocados? ¿Hacia lo terrenal o hacia lo celestial? Recuérdese que lo terrenal es temporal. Lo terrenal, suponiendo que naciéramos ahorita y viviéramos 100 años, va a durar 100 años. Pero lo eterno va a durar eternamente. Y eternidad significa infinito. Eternidad significa no tendrá fin. ¿En qué vida estamos enfocados? ¿En qué vida estamos enfocados? ¿En la vida terrenal o en la vida celestial? Recuerda que la palabra de Dios dice que somos el que hay una pregunta en el Salmo 15. Dice, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Y quién morará en tu santo monte? Ese habitar en el tabernáculo es una vivienda temporal y eso representa nuestra vida en la tierra.
pero el monte de Dios es eterno. Representa nuestra vida eterna. Y el Salmo pregunta, ¿quién habitará en tu tabernáculo acá en la tierra y en tu santo monte en la eternidad? Y la palabra lo contesta. La palabra lo contesta diciendo el que camina en integridad, y en integridad significa santidad. El que habitemos en tabernáculo significa que nuestra vida aquí en la tierra es de extranjeros, peregrinos y embajadores, porque el tabernáculo es una morada temporal. Se movía, era movible y era temporal nada más. Eran tiendas, como tiendas de campaña, habitaciones temporales. Pero el monte santo de Dios es eterno. Entonces, si nos enfocamos en vivir nuestra vida como extranjeros peregrinos que vamos de camino hacia nuestra morada celestial, que es nuestra verdadera patria, nuestra verdadera ciudadanía, nuestra verdadera meta, nuestra verdadera identidad, si nos enfocamos en eso, vamos a vivir esta vida apartados del mal, siguiendo la voluntad de Dios, y vamos a vivir eternamente con nuestro amado en la nueva Jerusalén, siendo uno con él. Así que mis amados, ese es el reto, ese es el ajuar. El ajuar es vestirnos de esa santidad, de ese menguar a nosotros mismos, del carácter de Cristo, de la vida en el Espíritu. Ese es el ajuar. El ajuar está ahí, delante de cada uno. La pregunta es, ¿lo vamos a tomar? Espero que sí. Muy bien, hemos llegado al final de esta enseñanza. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta hora. Y solo quiero recordarles que todos los días, de domingo a viernes a las 8 de la noche, tenemos una enseñanza en la palabra de Dios para irnos perfeccionando a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo, para ir siendo transformados y revestidos de esa novia de Cristo, por la cual Él viene. Así que los invitamos a acompañarnos. Solo el martes no lo tenemos a las 8 de la noche, sino es a las 8:30 de la noche. Así que los esperamos. También ponemos a su disposición 2 recursos para que usted se siga edificando en su santísima fe, que es nuestra página de internet www.reyesysacerdotes.net y nuestro canal de YouTube @Gustavo Bianchi, total y completamente gratuitos para que usted pueda ir y tomar todos los recursos que necesite para seguir edificando su fe. Y si esta enseñanza ha sido de bendición para su vida, por favor compártala con sus contactos para que sea de bendición también para ellos y para que ellos también se preparen ahorita que todavía tenemos tiempo para ser la novia de Cristo. Muy bien, vamos a orar en esta noche. No se vaya todavía de la transmisión. Vamos a orar por cada uno de ustedes y sus familias y bendecirlos. Y acompáñenos, por favor. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por esta noche, por el privilegio, Señor, que tú nos has dado de poder compartir juntos de tu palabra, escudriñarla, Señor, esa riqueza impresionante, Señor, que cada pasaje de tu palabra, cada versículo de tu palabra tiene, Señor, para edificar, exhortar, consolar nuestras vidas y prepararnos, Señor, para ese encuentro glorioso contigo, Padre. Señor, y para tener vida y vida abundante aquí en la tierra, Señor. Gracias, Padre, por esa bendición tan grande que tú nos das, Señor, de poder entender, meditar, escudriñar y guardar y poner por obra tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu ni tampoco puede. Para él son locura, Señor, y por ende se van a perder. Mas nosotros, Señor, por tu infinita gracia y misericordia nos has abierto los ojos de nuestro entendimiento para que nos resplandezca la luz del Evangelio y de esa manera tener perdón de pecados y vida eterna, Padre. Señor, en esta hora venimos pidiéndote, Señor,
que tú pongas en cada uno de nosotros no solo el querer, sino el hacer, esforzarnos, Señor, en esta gracia maravillosa, Señor, para caminar hacia esa meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo, de ser esa novia gloriosa, pura, limpia, santa, sin mancha y sin arruga que tú estás preparando para las bodas del Cordero, Señor. Padre, también en esta hora te damos gracias por el privilegio que tú nos das de acceder al trono de tu gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro, no solamente para cada uno de nosotros, sino para los nuestros, Señor. Te pedimos en esta hora que tu Espíritu Santo que permanece sobre cada uno de nosotros sane al que está enfermo, restaure al que está quebrantado, liberte al que está preso de mentiras, argumentos y razonamientos falsos que le están impidiendo el caminar en ti, Señor, el avanzar en ti, Padre, y tener una vida cada día más abundante, bendecida y en santificación, Padre. Señor, te pedimos también que tú restaures todo corazón quebrantado, extendiendo sobre ellos tu manto de alegría y tu óleo sanador, Señor, óleo de gozo en sus corazones, para sanar toda herida, Señor, que esté produciendo cualquier sentimiento, pensamiento, acciones o circunstancias negativas en la vida de cada uno, Padre. Te pedimos también que tú suplas toda necesidad conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Señor, también en esta hora te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, atraiga a cada uno de los nuestros que todavía no se ha convertido a ti, Señor, que los atraiga con lazos de amor y se vuelvan y se conviertan a ti de todo corazón. También, Señor, aquellos que puedan estar caminando en el camino del Hijo pródigo, que tu Espíritu Santo los vuelva en sí, los convenza de pecado y de arrepentimiento y regresen a morar contigo, Padre. Si alguno, Señor, se ha enfriado en su amor, que tu Espíritu Santo avive ese fuego de ese don que el mismo Espíritu depositó en nuestros corazones, Señor, para que ese amor sea reencendido y avivado, Padre. Y también te pedimos, Señor, que si alguno se ha debilitado en la fe, tu Espíritu Santo lo fortalezca, Señor, y lo reafirme en la fe en ti, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, también en esta noche te pedimos para cada uno de nosotros que tú repongas nuestras fuerzas y nuestras energías físicas a través del sueño de nuestros cuerpos, Señor. Pero también, Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo ministre nuestra alma y nuestro espíritu, Señor, activando esa semilla de eternidad de tu palabra que tú has sembrado en cada uno de nosotros y que nos llene de tu gozo, Señor, que es nuestra fortaleza, para que el día de mañana, que es el día que tú has hecho para que nos gocemos y nos alegremos en ti, Señor, toda la obra de nuestras manos sea hecha con fortaleza, pero también, Señor, para la gloria tuya, para bendición de quienes nos rodean y para cada uno de nosotros también, Padre. Todo, Señor, te lo pedimos en el bendito y maravilloso nombre de Jesús, pidiéndote también que el día de mañana nos des el privilegio de podernos reunir nuevamente para escudriñar, Señor, otra porción de tu palabra que nos edifique, nos exhorte y nos consuele, Señor, en este caminar maravilloso, Señor, de tu palabra, de la vida que tú nos has dado, Padre. Señor, te damos a ti las gracias, así como la honra, la gloria y la alabanza por la respuesta a nuestras oraciones, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, que tengan una linda noche, que descansen, un abrazo para todos y si el Señor lo permite, mañana a las 8 de la noche nos volvemos a encontrar por acá. Linda noche y bendecido día el día de mañana.